Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen este viernes para terminar la semana en un programa más que hacemos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes pues parte del conocimiento y las reflexiones que genera nuestra casa de estudios. Ya dieron inicio los Juegos Olímpicos allá en París 2024 y viviremos parte de esta emoción justamente en nuestra cápsula un poquito más adelante, pero antes estaremos platicando sobre polarización social y precisamente con esto comenzamos. No se vayan. Entender las diferencias y respetar las opiniones contrarias entre las personas se vuelve aún más complejo, por ejemplo, cuando estamos en medio de un proceso electoral o cuando estos desencuentros se dan en las redes sociales. Pero, ¿qué sucede con la escucha empática y propositiva, con los argumentos, con los diálogos constructivos? Para hablar sobre este tema, sobre las causas y las consecuencias sociales de las confrontaciones, recibimos esta tarde a la maestra Carola García Calderón, quien es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Maestra, muy buenas tardes y bienvenida a la UNAM Responde. Muy buenas tardes, es un gusto como siempre estar aquí en el canal de los universitarios. Y para hablar de estos temas y las universitarias. Claro, y para hablar de estos temas que a ustedes les vienen muy bien y están todo el tiempo permeados, digamos, como de este ambiente y de esta sensación. Somos seres sociales. ¿Qué nos lleva a hablar de o a vivir una polarización social, maestra? Bueno, para entender la polarización social, el concepto mismo de polarización nos habla de polos, y los polos, si hablamos del norte, del sur, están en los extremos. Claro. Y el punto de una polarización es que pareciera que no hay elementos en medio. Hay un polo que piensa de una manera, hay otro que está viendo las cosas de otra manera, pero no hay una voluntad de dialogar, de buscar puntos comunes, de lograr entendimientos, y entonces los ambientes polarizados a lo que conducen es a una falta de escucha, a un deseo de no escuchar al otro, de pensar que se tiene una verdad absoluta o un punto de vista que no es factible contrastar con otro. Entonces los ambientes polarizados afectan mucho a las democracias, afectan mucho a la convivencia social, porque reditúan luego en creencias e incluso en prejuicios. Entonces podemos creer que las mujeres son tontas y de ahí no me muevo. Y puedo creer que los hombres son machistas y no me muevo de ahí, ¿no? O que los migrantes son sucios. Y ya partiendo de esa concepción que muchas veces se toca, decía, con prejuicios, con visiones del mundo de una manera, es imposible en muchos casos encontrar entendimiento. La polarización alude a eso. ¿Dónde se habla de polarización? En ambientes donde hay desconfianza, donde hay crisis, donde hay tradiciones muy arraigadas, y entonces no hay una voluntad de cambiar ni de escuchar. A lo mejor el cambio no se pretende, pero sí podría haber, que es un principio básico, el escuchar a los que son diferentes, a los que piensan de otra manera, a los que tienen otro punto de vista. Y en ambientes polarizados hay una descalificación. Yo de antemano descalifico al que tiene una posición opuesta y entonces ya no dialogo, ya no busco nada más. Claro. Lo mencionaba al principio del programa, podemos pensar ahora en cosas muy evidentes que fue, por ejemplo, este proceso electoral que vivió nuestro país este año, lo que sucede en las redes sociales, no en este momento, sino durante los últimos años. Pero este es un concepto histórico, es un fenómeno nuevo. ¿Cómo se entiende y cómo se ha estudiado? Bueno, la sociología lo ha abordado, también la ciencia política, y ahora es un terreno muy propio de la comunicación, porque en gran medida las opiniones, las percepciones que tienen, hablando de política, los distintos actores políticos, se difunden y circulan muy rápido a través de los medios de comunicación. Ahí depende mucho quién emite una opinión, quién tiene la posibilidad de estarla repitiendo constantemente, y que a veces se convierte en una narrativa única. Por eso cuando se habla de que hay un dueño de la narrativa, es cuando esa voz es muy fuerte, pero no muy fuerte por los conceptos que dice, sino la posibilidad que tiene de emitir su opinión, de emitir sus dichos, el y de alcance emitirlos que puede constantemente. Sí. Y si hablamos de redes sociodigitales, pues las redes sociodigitales han ampliado más. Tienen la posibilidad de que son instantáneas, de que es un discurso que se difunde muy rápidamente, que en muchas ocasiones quien lo recibe no lo verifica, no lo contrasta con algo,
Y bueno, es un fenómeno también histórico, siempre ha habido opiniones muy diversas. Hay temas donde la polarización se da. Si hablamos, por ejemplo, del aborto, es un tema que de antemano, por cuestiones religiosas, por tradiciones, por maneras de ver el mundo, pues es un tema controversial, diríamos. En algunos ambientes, el cambio ambiental. Claro. Los que dicen que no hay ninguna afectación, hasta los terraplanistas. Pero, digamos, hay temas, el racismo, el feminismo, temáticas como el aborto, los miedos sociales, el miedo a ciertos enemigos, por eso decía que tiene mucho que ver la polarización también con construir un enemigo. Yo pienso de una manera y el que no piensa igual, evidentemente es mi antagonista, es mi enemigo, al que no merezco ni escuchar. Y si no lo quiero escuchar, ¿dónde empezamos a buscar acuerdos? Y mucho menos vamos a encontrar un consenso. Está ahí presente, por ejemplo, el desconocimiento, ¿no? También, y el desinterés y la falta de voluntad. Hablemos de cuáles son esos factores, esos elementos que son detonantes para promover la polarización social, maestra. Un elemento detonante tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver con los miedos sociales. Yo le tengo miedo a lo que desconozco. En algunos sistemas le tengo miedo al cambio. Entonces, una propuesta de campaña es: estamos bien, a lo mejor no estaremos muy bien, pero ¿para qué vamos a cambiar? Cuando el cambio nos puede llevar a un caos. Entonces, ahí hay un planteamiento inicial. Temáticas, digamos, una crisis, donde se genera incertidumbre. Claro. Cuando hay incertidumbre, pues es buscar explicaciones. Y ahí es donde se magnifican las voces. Quien da una explicación, lo vemos en el proceso y lo vimos también en la primera candidatura de Donald Trump, pues si hay desempleo y hay una crisis económica, ¿de quién es el culpable de la crisis? Entonces construye un enemigo, es la migración, son los migrantes, claro. Son los de otra raza, son los liberales. Y entonces va muy vinculado con eso, con calificar al opuesto de una manera. En el lenguaje de la clase política en México está muchísimo eso, la descalificación, y en las redes sociales, que es un elemento muy importante, hay un factor que se agrega, que es el anonimato. En Twitter, en cualquier red sociodigital, claro. Pues puede ser anónima la voz. Por eso es muy proclive a las noticias falsas. Puedo dar datos, puedo dar informaciones que no son verificadas, pero que tiendo a que los demás las crean. Claro, la desinformación es otro punto importante. Y si le pongo una imagen, todavía más. Exactamente. Podríamos seguir hablando muchísimo de estos temas, del contexto que vivimos actualmente, cuál es el panorama actual, pero la voy a juntar con otra pregunta para terminar, maestra, y tiene que ver con cuáles son las herramientas, las alternativas que tenemos justamente para evitar convertirnos o seguir siendo sociedades y vivir en ambientes polarizados. Bueno, una primera tiene que ver con una educación mediática, porque mucho de este lenguaje, la magnificación que se hace de las opiniones, es a través de medios masivos, sean redes sociodigitales, sean medios tradicionales, ¿sí? Una es la educación mediática, por supuesto la educación. No tenemos la costumbre, por ejemplo, hablando de una inmediatez WhatsApp, cualquiera de estas redes, Instagram, la que sea, yo recibo una información que es el principio básico del rumor en la Segunda Guerra Mundial. Tengo una información y entonces quiero posicionarme con un liderazgo como ser el más informado e inmediatamente le doy un clic y lo reproduzco, sin haberme detenido un momento a pensar. A veces son mensajes en sí muy irreales, muy poco creíbles. En otros casos, el principio básico de verdades a medias, mentiras combinadas con hechos falsos, fue muy claro hace años cuando el problema de la gasolina en México, y la repetición de imágenes, y que después si uno se detenía a analizarlas, pues había mujeres con el rostro tapado, que no correspondían a México, que eran de otra región del planeta. Había letreros atrás en las calles que no eran de México. Pero inmediatamente, en términos de miren, aquí hay estos desórdenes, los replico y los reenvío a redes sociales, es así, de personas que conozco y que soy el primero en dar la información, soy el que está más informado. Hay factores psicológicos dentro de la difusión de noticias falsas, entonces es un proceso
de conocimiento, de detenerse un momento a reflexionar, de contrastar. Como seres humanos, en este terreno de la inmediatez, de las noticias que circulan muy rápido, no nos detenemos a verificar. No nos detenemos a pensar que las palabras importan y las palabras importan mucho. Tenemos menos de un minuto, maestra, pero quisiera hablar un poquito de las consecuencias justamente de esta polarización. Las consecuencias son que estamos muy metidos en un lenguaje que descalifica. La violencia de género, por ejemplo, en el proceso político es muy clara. Yo descalifico a alguien porque es gorda, descalifico a alguien porque se viste muy bien. En el caso de las mujeres, la violencia política y la descalificación es todavía más fuerte que en los hombres, ¿no? Hubo un caso en España de una alta funcionaria que si no se vestía bien, miren qué desarreglada está. Si se vestía bien, ¿cuánto habrá gastado del presupuesto público en trapos? Claro. Además, y que ahí hay una carga fuerte, ¿no? Justamente que está directamente relacionada con el uso de las palabras. Con el uso de las palabras, y que el ambiente político polarizado se reproduce muchas veces en los ambientes cotidianos. Claro. Que no solamente es no escuchar al opositor político en una sociedad donde ya no quiero escuchar hablar de política. Y son tradiciones, no se habla de religión, no se habla de política, no se habla de temas ligados con sexualidad, y ese ambiente polarizado se reproduce mucho en otros estratos sociales. Y todos podemos tener una responsabilidad y una aportación justamente con esto que nos acaba de mencionar, el tener la información correcta y además pues eso, tener la voluntad de escuchar al otro, porque si no conocemos, pues no sabemos de lo que estamos alejados o incluso lo que estamos criticando. Maestra, muchísimas gracias por esta información en estos pocos minutos, un tema que en verdad es importante, entendiendo el contexto actual en el que nos encontramos en nuestro país y en el mundo entero. Maestra Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, ahora cambiamos de tema porque el Centro de Enseñanzas para Extranjeros de nuestra universidad, el CEPE, también nos invita a vivir el espíritu deportivo con el ciclo de conferencias titulada Las Olimpiadas desde la UNAM, Deporte, Cultura y Ciencia, que se llevará a cabo del 29 de julio al 9 de agosto. Las pláticas serán impartidas por investigadores e investigadoras de nuestras áreas o de diferentes áreas de nuestra casa de estudios, como son la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Investigaciones Sociales, el CIEG y el MUAC, así como por integrantes del Colegio de México. No se pierdan los lunes, miércoles y viernes estas conferencias a las 18 horas en el Auditorio José Vasconcelos, aquí en Ciudad Universitaria, o bien puedes seguir las transmisiones a través de las redes sociales del CEPE. Sabemos que uno de los momentos más emotivos e impresionantes de los Juegos Olímpicos son las inauguraciones, que además de ser el punto de partida de las competencias, pues pasan a la historia por lo que ahí sucede y lo que transmite al mundo. Hoy Anel Pérez e Iván Mesa nos hablan sobre algunos de estos momentos, además se refieren al arte y a la arquitectura que sobresalen en estas ceremonias y por supuesto también escucharemos alguna voz de los atletas participantes. Hola, sean bienvenidos todos ustedes a París 2024, la UNAM en los Olímpicos. En esta oportunidad estaremos hablando de las inauguraciones y los contextos de su historia, las más icónicas y muchas otras más. Acompáñenos y para esto saludo con mucho gusto a Anel. ¿Cómo estás, Anel? Muy contenta ya con pleno París, ahora sí, pleno París 2024. Y pues hoy vamos a hablar de las inauguraciones, ¿no? Este contexto es importante porque no siempre hubo inauguraciones. Las primeras Olimpiadas no tuvieron inauguraciones y realmente creo que va de la mano de esto que está pasando aquí, la televisión, que hace del deporte también un espectáculo. Y las inauguraciones tienen básicamente 3 objetivos, Iván, si estás de acuerdo. Una es dar un ejemplo de la cultura, el arte, el contexto de un país, de una forma visual, sonora, que es muy importante también. Y lo segundo, pues hacer de un evento deportivo un espectáculo. Y eso quiere decir que tiene que ver con esta palabra espectacularidad, más luces, más música, más fuerte, ¿no? O sea, un poco parecido a lo que va a ser el resto de las Olimpiadas. Anel, y recordarás para mí una de los sentidas de pebetero en una inauguración que a mí me gustó más fue la de Barcelona 1992.
1992, cuando el arquero Antonio Rebollo, con un arco, enciende el pebetero. Este atleta discapacitado que competía para España y que fue también un parteaguas de algo distinto que se veía al encender el pebetero, ¿no? El Estadio Olímpico de Montjuic fue el que se encendió esa noche, y pues también recordarás los tenores como Plácido Domingo haciendo todo un espectáculo bello para todo el mundo. Sí, por supuesto, porque la música, y eso hay que decirlo, tiene muchísimo que ver. De hecho, yo les recomiendo que consulten las fanfarrias olímpicas y otros modos de celebrar musicalmente. ¿Y qué te parece que si recordamos también un poco, bueno, está Londres, que también fue magnífica, con esta idea insistente de los Beatles, de todo el rock y el movimiento de esta música popular en esa inauguración, que además fue emblemática porque una doble de la reina Isabel entonces bajó con el agente 007 con James Bond, el verdadero James Bond entonces, claro. de entonces. Entonces, bueno, creo que es muy emblemático esto. México 68, yo creo que hay que recordar, ahora que hablabas de pebeteros, Claro. a esta increíble Queta Basilio, que con un uniforme distinto al que le habían dicho, se ve un poco incómoda porque estaba un poco, ella dice que se sentía como encuerada, corre en este espacio universitario que es el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, subiendo las escaleras, y por primera vez en la historia, en México 68, el pebetero lo enciende una mujer. Así es, 92 escalones nada más tuvo que subir. Yo me imagino la presión, yo creo que y tenía más presión que en las pruebas que compitió, que desafortunadamente no logró clasificar, pero para México fue un ícono importante que el mundo viera que una mujer por primera vez encendió un pebetero olímpico. Y hay que recordar que apenas en 1953 en México la mujer se ganó, y lo digo así entrecomillado, el derecho a votar. Entonces estamos hablando de 1968, con lo que pasaba en nuestro país en la parte política. Enriqueta Basilio y México lanzan ese mensaje para todo el mundo. Las mujeres son importantes y siempre lo serán, y este mensaje fue de México para el mundo. Sí, y ahora sí que, a pesar del entonces presidente Díaz Ordaz, no tenemos que recordar lo que acababa de pasar inmediato, ¿no?, al tema de las Olimpiadas, este conflicto de Díaz Ordaz con la juventud y todos los términos democráticos propuestos por un 68 que recordamos siempre, y por eso el 68 no se olvida, efectivamente, pero que también implicó en México, Iván, una modificación de la arquitectura con Pedro Ramírez Vázquez, Eduardo Terrazas, y el enorme trabajo del diseño que hizo con este logo de México 68, sin duda uno de los que más han impactado en las Olimpiadas. Sí. Por supuesto, Lance Weiman con todo este terreno de un diseño que mostrara también urbanamente, también al contenido de señalética en el metro, ¿no? Sí, pues esas líneas paralelas que también pues trataban de hacer una mezcla contemporánea del México contemporáneo. No querían que nos representara lo que siempre, ¿no? Los aztecas, etcétera, querían buscaron modernidad. Y la época contemporánea, eso fue lo que, pues yo no sé, la idea fue de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Pues sí, él creó también esta idea de las Olimpiadas Culturales, con una villa olímpica interesantísima propuesta al sur de la ciudad, que todo el mundo conocemos quizá, y también con un recorrido urbano, la Ruta de la Amistad, con unas emblemáticas esculturas monumentales que acompañaron también el recorrido no solo de los competidores, sino desde luego también de todo el público que fue hasta Xochimilco, reconociendo estas estructuras increíbles que todavía se pueden ver por el periférico. Sí, además el tema de la televisión, pues por primera vez a todo el mundo a color, ¿no? González Camarena nos dio también ese legado y esa oportunidad de que México y Telesistemas Mexicanos, en ese entonces, ahora Televisa, pudo transmitir los Juegos Olímpicos totalmente a color. Eso también fue tecnológicamente un avance para México, ¿no? Y una aportación, decía yo, a este tema específico de ver las Olimpiadas como un evento televisivo, con todo lo que implica el mercado, la oferta de exigir patrocinadores y todo este tema, que hacen también, hay que decirlo, un evento absolutamente comercial. Así es, 600 millones de espectadores, nada más y nada menos para 1968, pues totalmente a color, y eso dejó pues México, ¿no? Otra de las
inauguraciones que a mí me gustó fue cuando Cathy Freeman en Sydney 2000, precisamente en Sydney del pebetero, y pues bueno, a mí me gustó muchísimo, ¿no? La arquitectura de ese pebetero precisamente que se va elevando con un riel en lo alto, pero ella nace del pebetero, ¿no? Que sale agua. Increíble. O el caso particular de Tokio 2020, que en realidad fue hasta 2021 cuando se celebraron, con todavía el temor del COVID y de la convivencia que un virus nos traía en jaque, ¿no? Entonces, cómo se tuvo que modificar todo el tema de la convivencia y de la oralidad en esas Olimpiadas. Y de Paralímpicos, cuéntanos. Paralímpicos, 1960 en Roma, por primera vez los ve y llegaron para quedarse. Precisamente, pues muchos atletas mexicanos, México es potencia en Paralímpicos y en París estarán buscando muchísimas medallas más. Pues creo que tenemos muchísimo que ver, muchísimo que hacer, pero por supuesto también, como siempre, mucho que leer. Y yo les voy a recomendar en este caso que vayan y se asomen al catálogo de la exposición que hizo el equipo del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, aquí en la UNAM, con todo lo referente a Lance Weimann en 1968, y que vean y consulten esos libros de Eduardo Terrazas, donde habla de cómo se conformó este diseño y toda esta estética del 68. Otra es que pongan en Spotify o en la plataforma de su preferencia música de las Olimpiadas y escuchen fanfarrias, himnos olímpicos y toda esta musicalidad que también hay que integrar al tema olímpico, y desde luego a buscar un poco sobre el terreno de las arquitecturas que han acompañado las Olimpiadas. ¿Y qué te parece, Anel, si vamos a conocer a Ángela Ruiz, la nueva joya del tiro con arco? Apenas a los 16 años ya logró medallas importantes. Este domingo celebra su cumpleaños en la prueba final de equipos femenil. Vamos a esperar a ver si logra festejar con una medalla. Esperemos que sí. Ella es Ángela Ruiz. Y con eso les invito también a que vean nuestro siguiente programa, porque justamente va a estar dedicado a mujeres en el deporte. Realmente estoy logrando tener el nivel de las mejores del mundo. Y pues ya de ahí ahora sí que solo es seguirle y seguirle y seguirle. La gente está viendo lo que soy capaz de hacer. Y esto es solo el comienzo. Estoy empezando, tengo una carrera larga por delante y quiero sacarle el mejor provecho posible. Mi primer sueño hecho realidad. Ángela Ruiz surge en el tiro con arco gracias a que mis hermanos estaban en el tiro con arco. Tenía 9 años, si mal no recuerdo. Desde el primer día que lo probé, de ahí ya no lo he dejado. La disciplina me ayuda muchísimo en todo este camino. O sea, de los puntos, de ranking, ahora sí que fui subiendo de una manera que ni yo me esperaba que subiera. Porque si mal no recuerdo, ahorita estoy en el top 25 del mundo. Bueno, pues esto sale si me divierto, si hago las cosas bien, si me enfoco en lo que estoy haciendo, si no me presiono por querer puntos, por querer ganar siempre, no. Que vayan saliendo las cosas como tienen que salir. Me visualizo fuerte física y mentalmente y disfrutando cada momento de la competencia. Desde que llego a la villa, que abro la puerta de mi habitación, que desempaco los uniformes, todo. Quiero disfrutar todo momento de Juegos Olímpicos. Vamos a estar en el Parque de los Inválidos, está la tumba de Napoleón, o sea, va a estar completamente lleno, va a haber pantallas por todos lados, pues nada más disfrutar todo el escenario, todo lo que se pueda lo voy a disfrutar. Cada país va a tener su casa y en Casa México vamos a estar celebrando mi cumpleaños. De hecho, justamente el 28 de julio va a ser el día que se va a tirar todo por equipos en mujeres, hasta las finales. Dentro del equipo conectamos de una manera increíble, la verdad. Las tres tenemos un ritmo rápido, nos queda mucho tiempo, podemos estar riéndonos mucho a veces y las cosas van a salir bien, porque cada quien sabe hacer su trabajo y eso nos ayuda muchísimo. Disfruten cada flecha que tiramos nosotros y no den nada por hecho. En el tiro con arco siempre puede haber sorpresas. Ana Paula la conozco ya desde hace varios años. Es como una hermana para mí. Y con Ale también del año pasado que la conozco ahora, me llevo muy bien con ella. Son grandes personas las dos. Mis compañeras van a hacer sus trabajos y los resultados pues ahora sí que dependen de cada una. Individualmente, posicionarme en el top 10. Del top 10 hacia arriba. Y ya con el equipo sacar una medalla. Porque sé que soy capaz de hacerlo.
Lo he demostrado en el poco tiempo que llevo y sé que pues ahora sí que se puede lograr. Demos seguimiento a lo que sucede en los Juegos Olímpicos y nos vemos aquí el próximo lunes con más información desde París 2024. Agradecemos, por supuesto, a Erika Ordóñez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Nos vemos en las redes sociales y aquí el próximo lunes en punto de las 2:30, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.